Buenos días, bendiciones a todos. Vamos a lo que se llaman propiedades de los logaritmos. Esto ha sido también un tanto atípico. La primera vez que hago ese tipo de cosas, ¿verdad? Vamos con propiedades de los logaritmos. Al igual como existen propiedades de las potencias, y ya que los logaritmos están muy vinculados con el concepto de potencia, hay propiedades que tienen que ver con los logaritmos. ¿Okay? Hablemos varias de ellas, o de qué trata cada una. Por ejemplo, tenemos el logaritmo de un producto, el logaritmo de A por B. El logaritmo de una multiplicación va a ser igual a los logaritmos de la suma de los factores. Eso quiere decir que esto va a ser el logaritmo de A más logaritmo de B. O sea, la multiplicación la expreso como suma. Ahora, esto, cuidado, no tiene que ver, nada que ver con esto, que a veces lo usamos y es un error gravísimo. Esto no es esto, cuidado con eso, ¿okay? Nada que ver. Luego tenemos el cociente, logaritmo de una división. Vamos a decir que el logaritmo de A sobre B, logaritmo de una división, va a ser igual al logaritmo del numerador menos el logaritmo del denominador. Esto quiere decir, esto equivale al logaritmo de A menos el logaritmo de B. Dicho de otra manera, todo lo que venga del denominador, de la parte de abajo de la expresión, va a ir restando. Se expresa en términos del resto. ¿De acuerdo? Tercero, logaritmo de una potencia. El logaritmo de una potencia, por ejemplo, el logaritmo de A a la n. En logaritmos, el logaritmo de una potencia implica pasar el exponente adelante a multiplicar el logaritmo de la base. Eso quiere decir que esto es logaritmo, va a ser n por logaritmo de A. Si hacemos un mini ejemplo para enfocar la idea, si le dan, por ejemplo, el logaritmo en base 2 de 4 a la x, el exponente pasa adelante, eso quiere decir que es x por logaritmo en base 2 de 4. La raíz. En el caso del logaritmo de un radical, la expresión radical, logaritmo en base a, por ejemplo, de la raíz enésima de b. Recordemos que las raíces yo las puedo pasar a formato de potencia. La puedo llevar de la notación radical a la notación exponencial. O sea que esto va a ser logaritmo en base a de b a la 1 entre n. Y al estar expresado como potencia, puedo aplicar la propiedad anterior, propiedad de potencia, es decir, el exponente pasa adelante. O sea que esto es igual a 1 entre n por el logaritmo en base a de b. Si hacemos un mini ejemplo para enfocar la idea, si me dan, por ejemplo, el logaritmo de la raíz cuadrada de 3, yo puedo decir que esto es el logaritmo de 3 a la 1 medio. Ahí lo pasé a potencia. Y simplemente pasamos de 1 medio adelante. O sea que esto es 1 medio por el logaritmo de 3. Ahora, a veces les presentan esto de esta manera. Solamente como logaritmo de 3 y todo sobre 2. O sea, esto implica raíz. Cuidado con confundir con la división. En el caso, lo mismo el cociente, la línea fraccionaria está después, está a la derecha de la g. ¿Okay? Si pasa esa fracción debajo del logaritmo, estamos en presencia de una raíz. ¿Estamos bien hasta ahí? Ok, número 5. El logaritmo en base a de 1 es igual a 0.
Esto siempre y cuando la base sea un número real positivo diferente de 1. Esto quiere decir cualquier logaritmo de 1 equivale a 0. Que más, por ejemplo, logaritmo en base 3 de 1, 0. Logaritmo en base m de 1, 0. El número 6. Las número 6 son dos propiedades que son chiquititas, pero son muy importantes. La primera dice lo siguiente. Si yo tengo, por ejemplo, el logaritmo, un logaritmo en base a de a a la n, esto equivale a n. ¿Qué significa esto? Si tenemos un logaritmo en donde la base del logaritmo es igual a la base del argumento, esto me hace eliminar la expresión y me queda solamente el exponente, me queda solo n. Enfoquémonos mediante un ejemplo. Por ejemplo, me dice, calcule el logaritmo en base 3 de 3 a la x. Cuando logro que estos dos sean iguales, se anulan y esto equivale solamente a x. O bien yo podría tener, por ejemplo, calcule el logaritmo en base 4 de 16. Cuando tengo una expresión como esta, recordemos que yo la pasaba inicialmente a la forma exponencial, decía que esto es igual a x, lo paso a exponencial, lo despejo. Mediante esta propiedad me puedo simplificar un poquito la vida. O sea, esto sería el logaritmo en base 4 y 16 es lo mismo que 4 a la 2. Al ser estos dos iguales, me permite eliminar y la respuesta es 2. O sea, me facilita la parte del proceso. Se me hace más sencillo. Y la última propiedad, la número 7, me plantea lo siguiente. Me dice, por ejemplo, que si tengo una potencia, una base, elevada a un exponente que es logarítmico, en donde la base del logaritmo es igual a la base de la potencia. Si esto es igual a eso, se elimina y la respuesta va a ser e. Veamos un ejemplo. Me plantean, digamos, 2 elevado al logaritmo en base 2 de k. En base 2 de k. Como esto es igual a esto, puedo eliminarlo y esto va a ser igual a k. Otro ejemplo. Me plantean, por ejemplo, Euler, base e, elevado al logaritmo natural de 3. Recordemos que el logaritmo natural tiene base e, entonces como esta base es igual a esta, me permite eliminar y esto es equivalente solamente a 3. Estas son las propiedades de los logaritmos. Pero me puedo volver a explicar las 5, por favor. La 5, el logaritmo de 1, vale 0. Siempre que yo esté en el logaritmo de 1, la respuesta va a ser 0. Ok, es que como di como todo ese proceso después ahí, con lo de real y todo, es solo la manera de expresarlo, perdón. Es una condición, ¿verdad? La base del logaritmo tiene que ser un real positivo diferente de 1. Esa es la condición. Ok. Casi siempre una situación de pregunta, a veces plantean ese tipo de cosas, pues son condiciones en la existencia de la expresión. Entonces son condicionantes que a veces aparecen formalismos para que alguien no diga, y si la base es 0, ya eso no vale 1, o ya no vale 0. ¿Me entiende? Para evitar este tipo de discusión, uno se enfoca en el formalismo de la expresión como tal para evitar ese tipo de apelación. Bien. Veamos algunos ejemplos para irnos enfocando. ¿Cómo manejo esto? ¿Cómo lo voy a asimilar? Vamos a irnos al material de logaritmos. Yo voy a hacer algunos ejemplos de estos. Vamos a explicar cómo funcionan. Ok, aquí manejo dos dinámicas. Aquí vamos a manejar dos dinámicas de trabajo. En la parte de logaritmos,
Una puede ser expresar en términos de las propiedades de los logaritmos. O sea, yo aplico las propiedades para desarmar, digámoslo así, una expresión. Y la otra puede ser expresar en términos de un logaritmo. Eso quiere decir que me dan algo que ya está desarrollado, desarmado, y lo llevo a la forma más simple de donde venía eso. Bien, vamos a irnos a la página número 22 de propiedades de logaritmos. Explico cómo está enfocada la práctica. La práctica está enfocada de la siguiente manera. En la primera parte, en la parte 7, perdón, en la parte 7 aplicamos algunas de las propiedades para agarrarle confianza. Y en la parte número 8, ahí combina el resto de propiedades. O sea, se hace en 2 etapas, digamos así. Bien, veamos un ejemplo. Hago el caso número 5. Veamos el número 5. Vamos a ejemplos. Voy a mover un poquito a la izquierda, a mi izquierda, o sea, a su derecha, para que veamos unos cuantos ejemplos y vamos a poner en práctica las propiedades. Estoy en la parte 6, página 22. Por ejemplo, me plantean lo siguiente. Me dice el número 5. Exprese, mediante propiedades, logaritmo en base a de A por B sobre C. A por B sobre C. Primero, siempre observamos, aquí tengo una multiplicación y una división. La base del logaritmo es A. Entonces, según dijimos, la multiplicación lo voy a expresar como suma y la división como resta. O sea que esto va a ser logaritmo en base a de A más, porque hay un por, logaritmo en base a de B menos, porque hay una división, logaritmo en base a de C. Pero nos encontramos con lo siguiente. Vea usted que esta base es igual a la base del argumento. Este exponente aquí vale 1. O sea que esto va a ser igual a 1. Eso se elimina. Más logaritmo en base a de B menos logaritmo en base a de C. Y ahí estamos desarmando la expresión. Veamos otro. Hago el número 17. Dice que plantea lo siguiente. Dice logaritmo. Logaritmo, aquí mira, arriba tenemos 2x que multiplica a x más 1 sobre 3y que multiplica a menos b. Y esta cosa hay que desarmarla, ¿verdad? Vamos a aplicar propiedades de los logaritmos para desarmarla. Entonces veamos primeramente qué es lo que tenemos. Usted tiene, aquí hay multiplicación, aquí hay multiplicación. Vean que el 2 y la x no están pegados. Hay un producto entre ellos. Lo que ya está entre paréntesis, en términos de suma y resta, recordemos que la suma y la resta son signos de agrupación. Yo no puedo separar esto, a menos que lo factorice, pero aquí no se puede factorizar. Entonces, x más 1 y a menos b es un solo factor. Eso lo mantengo de esa manera. Entonces, según dijimos, lo de arriba son multiplicaciones, entonces, ¿cómo va a ser? Logaritmo de 2 más logaritmo de x más logaritmo de x más 1. Eso solamente la parte de arriba. Como son multiplicaciones, todo queda en términos de suma. Voy con los de abajo. Los de abajo, los 3 de abajo están dividiendo, están en la parte de abajo. Entonces va a ser menos logaritmo de 3 menos logaritmo de y menos logaritmo de a menos b. Y ahí nos queda ya completamente desarrollado. Estoy separando, desarmando la expresión en términos de propiedades. Hasta ahí, ¿cómo estamos?
Profe, se les pone a todos menos porque están en el denominador. Exactamente. Dicho de otra forma, todos los que vengan del denominador van con menos. No importa cuánto sea. Una pregunta. En la 17, ¿cuál es la base del logaritmo? ¿En la cual, perdón? O sea, en la 17, ¿cuál es la base? Base 10. Cuando la base es 10 no Ah. se escribe, no se usa. Pongo Ok. pausa un momentito porque llegó la 10. Bien. Continuando con el asunto, aquí estamos desarrollando los ejercicios, estamos desarmando en términos de propiedades. Cuando me dicen expresa en términos de un logaritmo, quiere decir que usted le van a entregar este ejercicio de esta manera para que usted lo lleve a lo que era originalmente, un solo logaritmo. ¿Okay? Veamos el primero de la parte número 7. Por ejemplo, aquí me dicen logaritmo en base n de a más logaritmo en base n de x menos logaritmo en base n de p. Primero veamos detalles. La suma, ¿de dónde viene? Viene Del numerador. Propiedad de multiplicación. Y la resta viene de la división. O sea que aquí hay multiplicación y aquí hay división. Esto va a ser igual entonces al logaritmo. La base se mantiene igual, tiene que ser igual a la base. Entonces sería a por x dividido entre p. Aquí va a quedar a por x y la p está dividida. Y ahí estamos echando atrás el proceso al otro lado. Estoy invirtiendo el proceso. En este caso que puse aquí abajo, que no están los ejercicios, pasa exactamente lo mismo. Yo debo fusionar lo que está desarrollado en un solo logaritmo. Pero hay una trampa oculta. Hay una trampa oculta. Vean que dice logaritmo de base 2 de x menos logaritmo en base 2 de y menos 4 más taca, 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 taca. Cuidado. Para que yo pueda aplicar propiedades de logaritmos, cada cosa debe ser un logaritmo. Y aquí hay una trampa bien oculta. A veces entendemos esto como si fuera así. Y no es lo mismo. Aquí dice logaritmo en base 2 de y el 4 no tiene que ver con este logaritmo, pero lo entendemos como si fuera un paréntesis, como si esto fuera una sola expresión, en este caso no lo es. Si no hay paréntesis originalmente, ese 4 no tiene que ver con el logaritmo en base 2 de y. Es una Ahí no está dividiendo, profe. ¿Perdón? Ahí no estaría dividiendo el 4 más bien. Es que es un 4, no es un logaritmo. Para que yo pueda trabajarlo como un logaritmo, debemos convertirlo primero en un logaritmo. ¿Ok? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer lo siguiente. Si yo quiero convertir una expresión que no es logaritmo a un logaritmo, aplicamos lo siguiente. Digamos que quiere decir, bueno, este 4 quiero llevarlo a un logaritmo. ¿A cuál logaritmo? A un logaritmo de base 2. ¿Por qué de base 2? Pues todos los logaritmos que estamos acá estudiando son de base 2. En la expresión que tenemos aquí, todos son de base 2. Entonces yo quiero convertir este 4 a un logaritmo de base 2. Ok, ¿cómo lo voy a hacer? Vamos a decir que 4 es igual y voy a escribir logaritmo en base 2, porque es la base que tiene la expresión, de esa base elevado a la 4. O sea que esto sería logaritmo en base 2 de 2 a la 4, que es 16. Así convertiría el 4 en logaritmo. Por ejemplo, digamos que yo ocupara convertir el 4 a base 3. Entonces sería logaritmo en base 3 de esa base elevado a la 4. Esto va a ser el logaritmo en base 3 de 3 a la 4, que es 81. Entonces ya si quisiera convertirlo a base 3. Si quiero llevar el 4 a base natural, a un logaritmo en base Euler, entonces sería logaritmo natural, que ya la base está aquí, no la escribo, ya sé que es base E, de esa base elevado a la 4. Ahí estoy convirtiendo el 4 en un logaritmo en base E, base Euler. Si quisiera convertir el 4
en un logaritmo de base m, o sea, el logaritmo en base m de esta base elevada a la cuarta. Así convierto una expresión que no es logaritmo en logaritmo. Ahí estamos bien. O sea, esto sería logaritmo en base 2 de x menos logaritmo en base 2 de y menos el 4, que es logaritmo en base 2 de 16, más logaritmo en base 2 de m más 1. Vean, aquí hay un paréntesis. Aquí sí el argumento completo es m más 1. Escribo un único logaritmo. Entonces va a ser logaritmo en base 2. Primero, los que están sumando van arriba. O sea, la x y el m más 1 multiplican arriba. X por m más 1. Y los de resta son los que dividen. O sea que esto queda sobre 16y. Para que sea bonito, 16y. Y esta es la solución del ejercicio. Es de cuidado, es de fijarse nada más. Veamos el 10. Profe, ¿por qué el y abajo? El y abajo, mi amigo, tiene un menos. El menos implica división, entonces la y va para abajo. Ah, ok, pura vida. La suma implica multiplicación, nos queda arriba. ¿Ok? Veamos el 10. Con el 10 pasa lo mismo. Hay un 4 ahí botado. Y aquí lo hicimos de casualidad. Entonces primero lo convierto todo a logaritmo. Entonces va a ser logaritmo natural de x más el 4 sería el logaritmo natural de e a la 4 menos logaritmo natural de x más 1. Hagamos un solo logaritmo. Entonces, esto va a ser igual. Logaritmo natural. El x y el e a la 4 están positivos, van para arriba. Entonces sería x por e a la 4 en la parte de arriba sobre, hay resta, implica división, x más 1. Y ahí está resuelto. Hasta ahí, ¿qué tal? ¿Lo vamos entendiendo? ¿Me están siguiendo? Esto es para ver cómo se convierte un número o una expresión que no es logaritmo en logaritmo. Esa parte. Por eso lo encerré en marco para que se diferencie. Bien. Que no voy a borrar y la grabación se las voy a pasar. Entonces, cualquier cosa, la grabación les va a quedar, pero ustedes la pueden revisar después. Veamos esto de acá. Ejercicio 8. Aquí vamos a involucrar ahora lo que ya tenemos anterior, más propiedad de potencia y raíz. Según dijimos, cuando hay logaritmo, una potencia, el exponente pasa adelante nada más. O sea que esta cosa va a ser x por el logaritmo de 3. Y ahí murió. Simplemente pasamos el exponente adelante. Veamos la 3. La 3 es un poquito más de cuidadito. Siempre tengamos una expresión donde hay elementos radicales, lo correcto sería pasar esto a formato exponencial antes de hacer otra cosa. Te voy a llevar esto primeramente a potencia. O sea, eso quiere decir que esto va a ser. A alguien se le pegaron las cobijas. Esto va a ser entonces. Esto sería logaritmo. La A queda elevada a la 1 entre n. Y la B queda elevada a la 1 entre n. Ahí pasé de formato raíz a formato potencia. Ahora la multiplicación, ¿en qué se convierte la multiplicación? Propiedad de la multiplicación lo expreso como suma. Esto va a ser logaritmo de a la 1 sobre n más logaritmo de b a la 1 sobre n. Y como ahora son potencias, el exponente pasa adelante de cada logaritmo. O sea que esto va a ser 1 entre n, logaritmo de a,
más 1 entre n logaritmo de b. Si alguien quisiera como ser un poco majadero con esto, hasta ahí está de maravilla, pero a veces somos un tanto majaderos. Entonces, como el 1 entre m es igual para los dos, uno podría decir que esto simplemente es logaritmo de a más logaritmo de b y todo sobre n. O sea, estaría correcto verlo de esta manera y esto viene de acá. Si separo denominadores, queda separado. Ok. Vamos a ver acá. Bien. Continuando, tenemos el ejercicio número 11. Aquí, a partir del 3, estamos desarmando en términos de propiedad de logaritmos. Aquí hacemos exactamente igual. Recomendación. Siempre primero pasemos las raíces a formato exponencial. O sea que esto va a ser, me queda el logaritmo en base a de x por y a la 1 medio y sobre p a la 3. Ya cuando usted tenga la agilidad de esto, las hace prácticamente mental. O sea, al principio como que cuesta un poquitito. Ok, entonces veamos detalles. Tenemos multiplicación y división. O sea que esto va a ser logaritmo en base a de x. Como hay multiplicación, sería más logaritmo en base a de y a la 1 medio. Menos, porque hay división, cuando hay división es menos, logaritmo en base a de p a la 3. Ahí estamos desarrollando lo que es multiplicación y división. Ahora, ¿qué pasa con las potencias? Pasan adelante de cada logaritmo. O sea que esta cosa va a quedar como logaritmo en base a de x más 1 medio logaritmo en base a de y menos el 3 adelante logaritmo en base a de p. Y ahí está completamente desarmado. La 15, como le dije, es un caso que asusta porque tenemos una raíz que está dentro de otra raíz y que está dentro de otra raíz. Y usted puede estar pensando, ¿cómo convertimos esta potencia? O tal vez, como lo está pensando, tal vez sea difícil. Veamos que tal vez es más sencillo de como usted lo puede estar pensando en este momento. Vamos a decir que esto es logaritmo en base a x. El 2, este 2, está dentro de una raíz. En potencia me quedaría 2 a la 1 medio. ¿Okay? Ya 2 a la 1 medio. Por el 3 está dentro de 2 raíces. Entonces sería, dentro de raíces multiplico este por este. Entonces va a ser 2 por 2, 4. 3 a la 1 cuarto. Entonces sería 3 a la 1 cuarto. Y la A está adentro de 3 raíces. Entonces multiplico los índices 2 por 2 por 2. ¿Y cuánto es 2 por 2 por 2? Me quedaría, como dicen que 6. 1 octavo. ¿No? 1 octavo. Ahí ya convertí las 3 expresiones a formato exponencial. 2 a la 1 medio, 3 a la 1 cuarto porque está adentro de 2 raíces. Y a la 1 octavo porque está adentro de 3 raíces. Y a partir de ahí ya es un vacilón. Entonces esto va a ser multiplicación primero. Va a quedar logaritmo de 2 a la 1 medio más el logaritmo de 3 a la 1 cuarto más el logaritmo de a la 1 octava. Y por propiedad de potencia, el exponente pasa adelante. Entonces esto va a ser 1 medio o logaritmo de 2 y todo sobre 2 más logaritmo de 3 y todo sobre 4 más
logaritmo de A, y todo sobre 8. Y es lo mismo que ver un medio logaritmo de 2, un cuarto logaritmo de 3, un octavo logaritmo de A. Y ahí estaríamos listos. Vamos a copiar esto. Pongo en pausa de nuevo. Bien, continuando, vamos a expresar ahora en términos de un logaritmo a partir de la parte del ejercicio 9, parte 9 de los ejercicios. Tomando en cuenta esta vez potencia y la parte de radicación. Vean que el número 1 dice 3 logaritmo de A más 4 logaritmo de B menos 3. Con este menos 3 tenemos un lío. No es un logaritmo. Vamos a convertirlo en logaritmo. Entonces esto va a ser 3 va a ser igual. ¿Con qué base? ¿Con cuál base estoy trabajando ahí? Base 10. Esto va a ser logaritmo en base 10, que sobra, esto no se pone, de esa base elevada a la 3. Pero como es base 10, esto no se escribe. Entonces esto va a ser igual al logaritmo de 10 a la 3. ¿Cuánto es 10 a la 3? 1000. 1000. Comiencen que 30. ¿Ok? Entonces esto me quedaría 3 logaritmo de A más 4 logaritmo de B menos logaritmo de 1000. Pasemos las potencias pasemos de nuestro adelante a potencia, exponente. Entonces esto va a ser logaritmo de A a la 3. El 3 pasa a ser exponente de la A más logaritmo de B a la 4. El 4 pasa a ser exponente de la B menos logaritmo de 1000. Y ahora sí, me queda un solo logaritmo. Esto va a ser logaritmo. Los que tienen suma van arriba, los que tienen resta están dividiendo. O sea que esto va a ser logaritmo de A a la 3 por B a la 4 entre 1000. Y ahí estamos listos. Metemos paréntesis. Y hay que expresar en términos de un logaritmo. Veamos la 15, la misma regla. Esta A va a ser potencia de la U. El 3, que está delante del logaritmo, es el exponente de la R. ¿Y esto qué significa? Va a ser el logaritmo de U a la A menos logaritmo de R a la 3 más el logaritmo de 3. Recuerden que este todo sobre 3 es lo mismo que un tercio aquí adelante. Es un tercio. Entonces sería elevado a la 1/3. Pero cuando el exponente es fraccionario, ¿en qué se convierte? Se convierte en raíz, ¿cierto? Entonces, este y este están multiplicando, están arriba. Entonces, me quedaría logaritmo de U a la A, raíz tercera de 3 sobre el R a la 3. Y ahí estamos completos. Esas son las propiedades fundamentales de los logaritmos. Evidentemente vamos a hacer un poquito más de ejemplos. Y es importante que vayamos practicando, por favor.